batalla, los demonios, mi familia es testigo de eso. Los demonios me abrían la ventana, me abrían la puerta, me tumbaban de la cama, me daban golpes, me hacían muchísimas cosas. Audiblemente que me dicen, Maoli, quita el calzado de tus pies porque quiero hacer cosas grandes contigo. Yo me asusté porque yo miro alrededor y no hay nadie tan cerca de mí para hablarme con esa intensidad, tan fuerte. Y cuando el Espíritu Santo trató conmigo esa experiencia y me dijo, Maoli, no nos van a poder separar porque tú y yo somos uno. Eso me marcó. Ana, yo quiero saber cuál de esas experiencias fue la que más impactó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Para mí un honor, un gusto, un privilegio estar una vez más con ustedes. Quien le habla es tu hermana y amiga Maoli Heredia. Estamos aquí, gracias, agradecemos al Señor por cada uno de ustedes. Nos sentimos honrados de que usted sea parte de nuestro canal. Si todavía no lo es, le invitamos a que se suscriba, que comente, que dé like, que comparta con otros también para que más personas sean bendecidos a través de este contenido. Hoy nos encontramos con una persona muy especial y él estará presentándose y a la vez él estará explicando la dinámica de hoy. Amén. Dios le bendiga una vez más. Otra vez les digo, es un privilegio para mí estar en este espacio. En este día tenemos una dinámica y es que vamos a compartir con nuestra hermana sus experiencias. Hoy nuestra hermana va a ser entrevistada. Entonces, como todos saben, y para los que no saben, mi nombre es Eduardo Méndez. Soy el esposo de nuestra hermana Maoli. Mira qué contenta está, mira su cara. Bien, entonces, en este día vamos a entrevistar a nuestra hermana, pero vamos a dejar en primer lugar que ella inicie con una cita bíblica. Amén. Vamos a estar buscando en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 2. Dice de la siguiente manera: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios le bendiga otra vez. Queremos saber los orígenes, de dónde viene y hacia dónde va nuestra hermana. Aleluya. Vamos a iniciar con la primera pregunta y es la siguiente. ¿Dónde nace Maoli? ¿De dónde viene Maoli? Amén. Amén. Maoli nace en un pueblito llamado Tamayo, de la provincia Bauruco. Tamayo se conoce después que la gente comenzaron a turistear. Tú sabes que hay que pasar por Tamayo para llegar a Neiva, pero Tamayo, antes decía, Tamayo, ¿dónde es eso? Barahona, que era como más común. O sea, relacionamos más a Tamayo con Barahona sí, que con Neiva. Neiva, realmente. Pero realmente pertenece a Neiva. A Neiva, sí, a la provincia de Bauruco. Tamayo pertenece a la provincia de Bauruco. Allí nací, allí me crié desde que nací, ¿verdad? Hasta los 16, casi 17 años. Me faltaba un mes para cumplir 17 años. A los 17 años, pues entonces yo emigré aquí. Ok. O sea, tú eres nativa del sur. Nativa del sur, donde se dan los verdaderos plátanos. De ahí. Ok, yo sé que la audiencia quiere saber cómo fue la infancia de nuestra hermana Maoli. ¿Qué nos puede decir? Amén, yo tuve una infancia normal, se puede decir, ¿verdad? Como cualquier niño, pero tú sabes que las personas que tienen propósito, que son marcados con un propósito, el enemigo siempre trata de marcarlo desde niño con cosas negativas, para que eso pueda influenciar en lo que Dios va a hacer con ese niño en un mañana. Todo el que tiene un propósito, todo el que es marcado por Dios, no es normal. Hay cosas que se ven normales, pero no son normales. El enemigo trata como de tergiversar las cosas, de marcar el corazón de ese niño para que lo que Dios quiere hacer en ese niño sea frustrado. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, no importa lo que el enemigo intente hacer, lo que Dios dijo de esa persona, eso se va a cumplir. Entonces yo tuve una infancia, se puede decir, en un término medio normal, ¿verdad? Una niña normal. Jugaba en la calle 7 ahí con sus primos, sus primas, que mayormente todos éramos familia.
Y el que no era familia ahí terminó siendo familia porque vivíamos todos ahí uno al lado del otro. Y así me crié, estudiando en un colegio cristiano. Se puede decir que era buena estudiante. Vaya. No Sí. podemos decir lo contrario, ¿verdad? No hay evidencia. Claro, las notas que te pasan. Sí, pero no están aquí para comprobarlo. Sí, es buena estudiante, no hice sexto, me pasaron de quinto a séptimo. Bueno, no hice séptimo, me pasaron de sexto a octavo. Sí, estudié en el colegio evangélico El Buen Pastor, y ahí mismo también había una iglesia, la iglesia primitiva Piedra Viva, así se llama. Esa es la primera iglesia en Tamayo. Entonces ahí me crié. Así fue mi infancia. Mi infancia fue en el colegio, yendo a la escuela bíblica atrás de los bolones, de los dulcitos, y así. O sea, que tú tuviste una infancia igual que cualquier otro niño. Sí, igual que cualquier otro niño, tomando en cuenta de que no me crié con mis padres, me crié con una tía, o sea, con la tía mayor, hermana de mi madre. Me crié con ella y su esposo y sus hijos, ¿verdad? Mi hermana, qué sé yo, ¿verdad? Ella era prácticamente también mi madre porque ella, o sea, que trabajaba mucho. Entonces, quien me atendía en sí, que me bañaba, que me ponía la ropa, que me peinaba. Okay, ella siempre estaba pendiente de ti. Sí, ella siempre estaba pendiente de mí. Esa era como mi hermana mayor, pero realmente era mi madre. Pues se puede decir, porque era la que me cuidaba. Entonces, así fue mi infancia trabajando, porque donde hay un ambiente de trabajo, ahí no se excluye a nadie, me dieron una buena formación y así, una infancia, se puede decir normal, pero sabemos, ¿verdad?, que hay ciertos asuntos. Sí, siempre hay cosas que interfieren. Sí. Ok, excelente. Pero la Maoli que conocemos ahora no es una Maoli de campo, sino una sierva del Señor, una sierva de Jesucristo. ¿Podríamos saber cómo Maoli conoció al Señor? Amén. Dios ha sido bueno. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros tenemos que cuidar, el corazón de los familiares y de las personas que van a ver este video. Por eso uno no puede venir aquí y desplayarse así. Tenemos que cuidar, ser prudente y cuidar el corazón, ¿sabes? Pero no ha sido fácil realmente. No ha sido fácil. ¿Cómo conocí al Señor? Yo te decía que yo me crié en un colegio cristiano. Venía creciendo, sembrándose también en mí la semilla de la palabra. Iba a la escuela bíblica cuando niña y también se me sembraba la palabra. Al yo ir creciendo, yo venía creciendo con ese temor de que Jesucristo murió en la cruz, de que Él murió por nuestros pecados y que en un determinado momento que el que no buscaba de Dios se iba para el infierno. Entonces yo venía creciendo con ese temor. Entonces en mi entorno familiar se bregaba mucho con lo que era la brujería, la hechicería, los altares y esas cosas. Entonces se me quiere inculcar esas creencias que yo definitivamente dije, eso no es de Dios. Uyi es todavía católica. Pero siendo niña, Siendo niña, Uyi me daba la ofrenda ¿sabes? Que ellas recogen ofrenda. Yo lo echaba con mala gana. Porque en la iglesia evangélica no, yo lo hacía como bien, pero en la evangélica me decía que en la católica me decía, pásale la mano a la Virgen. Y yo le hacía que, como de mala voluntad, porque yo decía, estoy obedeciendo, pero yo no lo sentía en mi corazón, porque yo decía, eso es un pedazo de palo, es un pedazo de yeso, o sea, no es el Dios. La niña tenía el conocimiento claro de que eso no era nada de Dios. Yo tenía el conocimiento claro de que nada de eso era de Dios. Yo me crié en un ambiente donde veía muchas cosas de brujería, de hechicería, gente comiendo palos, gente bebiendo cera, gente comiendo vidrio, gente haciendo muchísimas diabluras, que yo dije, esto definitivamente no es de Dios. Entonces, al yo también tener un poquito de que siendo muy niña, tenía el conocimiento claro de lo que era Dios, porque mira, la importancia de inculcar en el niño la palabra, eso es algo. ¿Sabes? Que tú hablando ahora, me viene algo a la mente. Tú dices que tú ibas a la escuela bíblica por los dulces. Por lo dulce, me gustaba la dinámica de la palabra realmente. Sí, realmente sí, pero fíjate que hay una gran importancia. La Biblia dice, instruye al niño en su camino.
y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así Y aunque es. tus padres no te inculcaron el evangelio, sino otras cosas, tu corazón se inclinó hacia Dios. Y aunque sea por que te fueran a dar una menta o una cosa, tú ibas a la escuela bíblica. Sí, Aparte de que estudiabas en un colegio cristiano. O sea, sí. esa semilla del evangelio se fue sembrando en tu corazón. Ujú. Entonces, eso despertó en ti algo que te hacía entender que esas cosas que te querían enseñar eran malas y que Sí. no eran de parte de Dios. Sí, definitivamente. Entonces, creció en mí lo que es el temor a Dios. Creció en mí eso, porque ya llegó un momento que ya yo estaba un poquito grandecita para la escuela bíblica, pero yo iba a la escuela bíblica de los adultos, en la iglesia. Pero yo, la pregunta es cómo yo conocí al Señor. Sí. Yo iba a esa iglesia, la iglesia del barrio, porque yo era una niña. Sí. No podía irme a la Piedra Viva ni a el Edén, donde me convertí, porque yo era un muchacho. Pero ya entonces yo entro al liceo, como te dije, me volaron un curso. Yo entro al liceo a los 13 años, entré al liceo a los 13 años. Ahí ya yo tengo como un poquito más libertad porque yo estoy en el liceo, tú sabes, Sí. yo estoy donde la gente grande. Ya era el que grandecita. Estoy donde la gente No grande. de tamaño, pero era grandecita. Y donde la gente grande, entonces ahí yo me hago, bueno, yo tenía una amiga que luego nos hicimos enemiga porque era muy insoportable la dos, yo era media gente y ella también, Era igual que entonces, sí, entonces, tú sabes, No no compaginaba. compaginamos, que ella era gente yo también, entonces eso no da buena, no da buen resultado. Muy mal, los pueblos iguales se reflejan. Entonces Madeline se convierte. Cuando Madeline se convierte, tú sabes que cuando uno se convierte, uno quiere que todo el mundo sea cristiano. Uno le predica a todo el mundo y va con su fiebre y le predica a todo el mundo. El primer amor. Madeline me ve, ya estamos comprando empanadas, y Madeline me ve y me dice, Madeline, mira, yo me convertí en una iglesia. Y ahí sacan los demonios. Y ahí se manifiestan los demonios. Y sí, okay, me comenzó a hablar de cosas que yo conocía de manera negativa. Entonces eso como que me despertó el interés y yo dije, yo voy a ir a esa iglesia. Yo dije, el domingo yo voy para la iglesia. Nada, cogimos el grupo de primas, toditas nos fuimos para la iglesia. En la iglesia yo quería ver si era verdad lo que Madeline me había dicho, que en esta iglesia se manifestaba el poder de Dios y que los demonios salían y que sacaban los demonios. Yo veía que los demonios entraban, pero no sabía cómo salían. Entonces yo quería saber cómo los demonios salían. Tú te criaste donde entraban. ¿Dónde entraban? Y ahora la que era tu enemiga te invitó a la iglesia para que tú veas cómo lo sacan. Entonces como que está interesante. ¿No? 13 años tenía. Entonces yo voy a esa iglesia, porque yo iba a la iglesia por mi casa, pero yo decía, es que yo no siento como poder aquí. Es que yo quiero sentir como poder. Estaba buscando poder. Entonces yo decía, como es que aquí no está como el poder. Como que está buena la cosa, pero como el poder de tú sabes, no lo sentía ahí. Entonces yo decía, yo me voy a convertir en una iglesia donde sienta poder. Una niña. Y voy ese día a la iglesia, recuerdo como ahora, un 19 de septiembre del 2010. 9:00 de la mañana, de la noche, está predicando el pastor Dionis Cuevas de la salsa y Moisés. Y yo escucho audiblemente que me dicen, Maoli, quita el calzado de tus pies porque quiero hacer cosa grande contigo. Yo me asusté porque yo miro alrededor y no hay nadie tan cerca de mí para hablarme con esa intensidad, tan fuerte. Sí. Cuando el ruido de la iglesia, o sea, del culto, era fuerte, entonces yo sentí eso tan fuerte que me retumbó, me sacudió. Yo dije, pero ¿quién es que me está hablando? Escuchaste la voz de Dios. ¿Quién es que me está hablando? Entonces yo entendí que era Dios que me estaba hablando, tú sabes, de que por el mensaje que Dios era que le habla a Moisés y que tú sabes, y también uno viene creciendo en eso, que Dios habla con la gente. Y yo, ay, pero es Dios que me está hablando. Cuando yo digo, ay, pero es Dios que me está hablando, yo estoy desesperada para que el pastor terminara de predicar para yo convertirme. Ese día, 19 de septiembre del 2010, levanto mi mano y paso y me convierto. Cuando me convertí, ese mismo día, el pastor no había terminado de predicar, se armó una manifestación de demonios ahí y el pastor dijo, el culto se acabó, pero los cristianos se pueden quedar y el que no, que se vaya. Yo dije, yo soy cristiana, pero esto no, ay no, yo me voy. No te fuiste. Ahí estaba el poder de más. Tú estás buscando poder y después cogiste miedo al poder. No, pero espérate, que no es lo mismo, varón.
Entonces cuando yo vi ese ambiente, yo dije, aquí es. O sea, yo me convertí retando a Dios. Yo le dije, yo conozco, yo de freca con 13 años, yo conozco el poder de las tinieblas, por así decirlo. Yo dije en ese momento el poder del diablo. Uno habla en su lenguaje. El Señor nos reprende en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero conocer tu poder. Cuando yo le dije eso a Dios, pasaron 3 días y comencé a ver manifestaciones de Dios impactantes. Y fue algo tan fuerte porque eso fue lo que me hizo como afirmarme y enamorarme más y más de Dios. Así conocí al Señor, o sea, así me acerqué al Señor, pero ya lo conocí a través de los procesos. Porque dicen, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Dios no se conoce en el altar, Dios se conoce en los procesos. En el altar tú haces la confesión de fe, pero las experiencias por las cuales pasa el hombre o la mujer de Dios son las que llevan a ese hombre o mujer, valga la repetición, a conocer a Dios. Así es. A veces creemos que porque simplemente hemos hecho una confesión de fe, conocemos a Dios. Pero a Dios lo conocemos en los momentos más difíciles. Porque ahí es cuando Dios se revela a la vida del hombre. Cuando Dios le apareció a Jacob, Jacob estaba oyendo. Mientras él estuvo bajo la falda de su mamá, preparando guisos y buscando la manera de engañar a su hermano, él no conoció a Dios. Pero cuando él dijo, me tengo que ir porque ya mi hermano me amenazó de muerte porque le acabo de robar lo que le pertenecía, que se vio tirado por ahí en un monte durmiendo y ahí vio la gloria de Dios, ahí él empezó a conocer a Dios. Ahí el hombre conoce. O sea, en el confort no se conoce a Dios. No se conoce a Dios. O sea, que mientras usted, mi amado oyente que me está escuchando, esté cómodo, no va a conocer a Dios. No estoy mandando a nadie a incomodarse, porque los procesos que Dios permite al hombre para que le conozca, es Él que lo permite, y por ende, Él es quien a su debido tiempo saca al hombre de dicho proceso para bendecirle. Si usted se mete solo en un proceso, si usted por cuenta propia provoca una situación difícil, no diga ya que eso es consecuencia de su desobediencia. Exactamente, no diga que es Dios. Pero si es Dios que lo pone en el proceso, Él le va a dar la victoria. Es para sacar algo bueno. Entonces, mi querida hermana, querías conocer el poder de Dios y luego te asustaste. Sí, me asusté. Pero luego fuiste teniendo experiencia con el Dios que tú querías conocer. Sí. Ahora yo quiero saber cuál de esas experiencias fue la que más impactó tu vida. Ay, santo, santo. Pero antes de que nuestra son hermana, tantas. Antes de que nuestra hermana nos diga por lo menos 1 o 2, vamos a decir 5 por causa de tiempo, pero con 2 yo creo que sería suficiente, ¿no? Suscríbase al canal, denle me gusta y comparte este contenido para que más personas sean edificadas con él. Amén. Adelante. Amén, gracias, sí, uno de los, no voy a decir el que más me impactó, sino uno de los que me hizo afirmarme. Yo recuerdo que yo comencé, al yo hacer ese reto, el Señor me escuchó y me confrontó y me mostró algo y me dijo, tú querías conocerme. Y me dijo, como que aquí estoy, dice ya. Me dio como miedito, espérate Señor, ya me asusta, soy nueva, dale suave. Entonces ahí Dios comenzó a tratar conmigo poco a poco, pero voy a hacer unas cuantas, brevecitas. Sí. La que me ayudó a mí a afirmarme fue una que yo recuerdo que a mí se me activaron muchos dones. De repente se me comenzaron a activar dones porque yo me convertí un domingo. De una vez me asignaron a 2 personas. Bueno, me asignaron a Madeline y me asignaron a otra persona para que me diera seguimiento. Me comenzaron a dar estudio bíblico 3, 4 veces a la semana. O sea, eso era un intensivo. Literal. Yo cogí estudio bíblico lunes, martes, miércoles y viernes. Una con el pastor, una con un diácono y una con el líder general del concilio completo. Entonces, y todo iba con enfoque diferente. Uno era doctrina, otro era estudio bíblico y otro era capacitación para ser maestro a otros. O sea, discipulado. Entonces, me asignaron una persona y de una vez yo le dije, ¿qué hay que hacer aquí? No, tú tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia, pero
Y yo dije, no hay que ayunar, y no hay que orar, y la Biblia. Tú estabas acelerada, tú querías empezar a dar galletas. Es que ya me querían tratar como nueva creyente, y a mí lo que me faltaba era confesar. Yo crecí en la iglesia. Las muchachas iban al parque, pero yo iba a la iglesia y después me iba para el parque los 31 de diciembre. O sea, era fiel a la iglesia. Sí, yo iba a mi iglesia, yo me iba como sea, yo me iba a mi iglesia y después me iba para el parque, pero yo iba a la iglesia. Okay. ¿Tú entiendes? Lo que Vayan pasa, cogiendo conciencia. lo que pasa, Dios primero. Lo que pasa es que yo todavía no había dado el paso porque yo no había sentido el poder. Pero yo sí tenía el temor y tenía el conocimiento y bueno, se me comenzaron a activar muchos dones. Dentro de esos dones entiendo ahora que ver el don de ciencia. Yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y ya yo sabía que me iba a predicar. En ese tiempo, 2010, 2011, no se usaba eso de que publicó un programa, que tal predicador es quien va a predicar. Eso es ahora que se usa eso, de que tal actividad, tal predicador, eso antes no se usaba. Okay. Tú ibas a la iglesia y ayer era que tú te dabas cuenta el que iba a predicar. A veces tú llegabas, lo digo por experiencia propia, tú llegabas, te tirabas de rodillas y cuando te topaban el hombro atrás. Y que te toque el mensaje. Te toca el mensaje. Pero ¿cómo que me toca el mensaje? Pero yo acabo de llegar. Y el programa, ¿no? No era por desorden, era por guianza del Espíritu. Antes se vivía mucho lo que era la guianza del Espíritu y ahora también en algunos lugares. No puedo decir que no porque la gloria de Dios, ¿verdad? Estoy en una casa donde se dejan dirigir por el Señor para su gloria. Entonces, cuando comienzan a activárseme los dones, uno de ellos que se me activó, entiendo que ahora que fue el de ciencia. Cuando yo llegaba a la iglesia, ya yo sabía quién iba a predicar, cuál era el mensaje, dónde iba a leer y todo, porque yo lo veía en mi casa. Y yo le comencé a decir a Madeline, mira, fulano va a predicar, va a leer en tal sitio. Ella me decía, pero ¿cómo tú sabes eso? Cuidado si tú tienes algún espíritu raro, porque tú sabes que la familia tuya habrá con brujería, cuando tú tienes un espíritu de adivinación. Ella, la que te estaba instruyendo, ahora te estaba desinstruyendo. No, lo que pasa es que tú o desinformando. A veces, no, lo que pasa es, escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros comenzamos a hacerle preguntas de cosas espirituales a personas que no están en el espíritu. No digo que ella no estuviera en el espíritu, pero ella no venía arrastrando lo que yo sí venía arrastrando. Yo vivía en el espíritu antes porque que yo tenía muchísimos sueños. Yo vivía muchísimas experiencias antes de yo convertirme. Dios venía tratando conmigo desde antes. Aparte de, como te digo, que había una marca. Hubo algo que yo no te dije, cómo yo nací. A mi madre, bueno, tú vas a tener que tener segunda parte porque yo no sé por cuántos minutos vamos. A mi madre le dijeron, vete para tu casa porque tú no vas a parir hoy. Y ya mami tenía los dolores y todo, y mami se devolvió a la casa. Y cuando mami llega a la casa, le dice mi tía, que practica sus asuntos de brujería, que tiene su altar, le dice, mira, vete porque tú vas a parir hoy. Y mi mamá, obedeciendo y creyendo en la palabra de mi tía, sin tener dolores, porque ya los dolores se le habían pasmado, mami fue al hospital porque mi tía le había dado una palabra de que, o sea, ella creyó por fe. Creyó la palabra que le dio una persona que no era temerosa de Dios. No, porque que esa persona es, ¿cómo es? Vidente. Una persona vidente, tú sabes, tiene... Vidente, pero no de la luz. Una persona vidente dice, no, pues sí, también me dice que yo voy a parir. Dice mami que cuando puso un pie en el hospital, le comenzaron los dolores y ella parió sola. Ella llegó al hospital, subió unos escalones, me dijo, subió y vio una silla, una cama, qué sé yo, y ahí parió y en el camino fue que me agarraron porque yo iba a caer en una cubeta llena de agua sucia. Y cuando mami me dio a luz, dice mami que yo nací negrecita porque yo literalmente me estaba pasando. Si no es porque mi tía le dice a mami, vete porque tú vas a dar a luz hoy, yo me muero en el vientre de mi madre. Pero cuando Dios tiene propósito, no importa a quién Dios tenga que el propósito va a nacer. No importa de qué fuente venga la información, Dios va a usar a quien tenga que usar. Amén. Entonces, al yo venir en ese ambiente, se me hizo como un poquito más fácil y a la vez difícil buscar a Dios, porque esos espíritus comenzaron a reclamar. Entonces, yo comienzo a operar en lo que es el don de ciencia
Y el Espíritu Santo trató algo conmigo antes de llegar a la iglesia. Antes se usaba mucho lo que es predicar con anécdotas. Y yo recuerdo que él, como te dije ahorita, él me decía los mensajes antes de llegar a la iglesia. Entonces, cuando yo estoy en mi casa, yo comienzo a tener una persecución porque en mi familia no había un solo cristiano, nadie era cristiano, de parte y parte. Entonces, el enemigo sabe que hay peligro cuando alguien viene, porque viene como primicia, viene como primogénito, a romper con todo lo que hay. Entonces, cuando Dios me llama, Dios me dice, yo te llamo para libertar a tu familia. Yo tenía 13 años, yo no entiendo lo que Dios me dice, pero comienzan los demonios a levantarse a través de mi familia, a través de mi tía, o sea, me hacía muchísimas cosas, pero era el enemigo en ella que la usaba. Entonces yo recuerdo que era mucha la batalla, los demonios, mi familia es testigo de eso. Los demonios me abrían la ventana, me abrían la puerta, me tumbaban de la cama, me daban golpes, me hacían muchísimas cosas y yo en silencio, yo trataba de que mi familia no se enterara para no levantar, tú sabes, molestia, pero ellos lo hacían para eso mismo, para que mi tía me diga, tú vas a tener que salir de ahí porque los santos, me dijo así mismo, los santos tan guapos. Y yo dije, bueno, pues aquí yo tengo un Dios aquí. El único santo que había ahí era el que tú tenías. Yo tengo un santo aquí, que si el santo tuyo y el santo mío no caben, mira, ve que va a ser el santo tuyo porque el santo mío yo no lo voy a dejar. Entonces, cuando yo le digo eso a ella se molesta, pero la experiencia que te quiero contar es que como se me activaron esos dones, el Espíritu Santo trató conmigo en medio de toda la persecución que yo tenía. Él me dijo una anécdota, que había un padre que quería que su hija que su hija dejara a un tal Jesús que había conocido. Entonces la niña le dijo que sí, que iba a dejar a Jesús con una condición, que él le haga un café con leche. Entonces cuando la niña le pide eso, el papá dice, oh, eso no, es el problema, no hay problema. Le hizo su café y su leche y le dijo a la niña, ahora júntalo, no hay problema. Entonces la niña le dice al papá, ahora sepáralo. Ay, qué problema. Entonces el papá le dice, mi hija, ya eso no se puede separar. ¿Cómo? Eso es algo imposible, porque una vez tú mezclas dos elementos, es imposible separar. Entonces la niña le dijo, así mismo es, papi. Una vez tú te haces uno con Jesús, es imposible de separar. Y cuando el Espíritu Santo trató conmigo esa experiencia y me dijo, Maoli, no nos van a poder separar porque tú y yo somos uno. Eso me marcó. Eso me marcó, que me afirmó y he pasado muchísimas situaciones adversas, muchas. Santo Dios. Pero esa me dio como esa fortaleza para decir, Dios apuesta a mí, yo puedo, Dios apuesta a mí, yo puedo, Dios y yo somos mayoría, Él está conmigo, tal. Tuve que toser. Dios está conmigo, Él y yo somos mayoría, y eso me dio esa fortaleza. Pero uno de los procesos, una de las experiencias que más me marcaron, en donde yo te puedo decir que yo conocí a Dios, te decía que Uyi tenía una sola hija, que era como mi madre. Entonces, cuando ella tiene como 22, 23, 24 años, por ahí, 20 y algo, ella muere. Tan joven. Sí, ella muere, ya tuvo un bebé. A los 2 meses de tener a ese bebé, ella muere. Entonces, ahí comenzó el verdadero proceso. O sea, yo he pasado procesos más difíciles que este, pero para mí este fue el papá de los procesos. ¿Por qué? Porque ahí yo no tenía madurez. Ahí yo no tenía capacidad de nada. Ahí yo estaba Eras una niña inmadura, tanto en la vida como en el evangelio. En todo el sentido de la palabra. Wow. Entonces, recuerdo que después de que yo me convertí, se comenzaron a convertir algunos primos míos, entre ellos también se convirtió Leonardo, Isis, y otras primas mías, otros primos míos. Y entonces a Leonardo le dicen de su iglesia que la familia tiene que entrar en un propósito porque han enviado un espíritu de muerte y que alguien de la familia va a morir. Nosotros como jóvenes, porque éramos jóvenes todos contemporáneos, 10 y algo, 10, 13,
tú sabes, ahí, en la adolescencia. Menos de 18, 20. Menos. Bueno, como te seguía diciendo, fue muy difícil porque mis notas comenzaron a bajar. Fue tan notorio que yo entregaba los exámenes vacíos porque la situación en mi familia fue demasiado. Caótica. Demasiado. Es una situación difícil. Entonces, al yo ser buena estudiante, la maestra se me acerca y me dice, Maoli, mira, yo sé que tú estás pasando por un momento muy difícil, yo te tengo que poner una nota, yo te voy a ayudar, yo te voy a poner la nota porque yo sé el tipo de estudiante que tú eres y yo sé que tú no eres mal estudiante. O sea, yo sé que tú estás pasando por un mal momento, no que tú eres mal estudiante. Y se lo agradezco, creo que se llama Dilcia, ella, una profesora de geografía, ya daba el segundo y tercero en el liceo. Y eso me confortó bastante porque fue empática conmigo. Sí, fue muy empática, gracias al Señor por ella. Y fue muy notorio, fue muy notorio la situación muy difícil, tanto así que yo intenté quitarme la vida. Eso no lo sabe mi familia, eso lo sabe Isi, una prima mía, porque yo luego que vine de la farmacia, yo fui a la farmacia a comprar muchas pastillas o trepacitos, lo que yo encontrara que me vendan, porque yo decía, yo tengo que salir de mi vida porque yo no aguanto más. Cuando yo hice eso, yo intenté quitarme la vida, yo llamo a Is para que le diga al pastor, que lo quiero mucho, que muchas gracias. Y, o sea, Isi era para que le diera un mensaje al pastor, porque yo, después que hablara con ella, yo me iba a ir a hacer lo que sea, pero algo me retuvo y comencé a llorar. Y Isi trató como de retenerme ahí, y gracias Señor por Isi. Y en eso ella llamó al pastor, el pastor vino y nada más me dijo una sola palabra. Maoli, la Biblia dice, el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de ir al reino de los cielos. Tú sabes que si tú haces eso, ¿para dónde tú vas? Y ahí como que me cayó el 20, como dicen. Y yo dije, pero ven acá, ¿y por qué yo me quiero quitar la vida? ¿Y por qué el enemigo me dice que yo no valgo nada, que yo no soy nada? Porque me ministraba muchas cosas. Quítate la vida, tú no vales nada, tú no eres nadie. Y yo dije, pero sí, pero diablo del diablo, que el Señor nos reprende, eso fue lo que yo dije en el momento. Si yo valgo tan poco, ¿por qué? ¿Cuál es tu interés en que yo me quite la vida? ¿Cuál es tu insistencia? En salir de mí. Tanto? Claro. ¿Cuál es tu insistencia en salir de mí? De alguien que no sirve. De algo que no sirve. De eso, si algo decían en la iglesia, que el enemigo no anda detrás de gente que no le hagan guerra. Entonces yo dije, espérate, pues hay algo. Entonces, en medio de ese proceso, pasaron muchísimas cosas. Los demonios me abrían la puerta, me hacían muchísima guerra en mi casa, me daban muchísimos golpes. Después que me daban el permiso, me daban una pela. Entonces yo decía, un gutazo, un trancazo. Porque yo iba llegabas de la iglesia y me daban una pela porque yo tenía un permiso hasta las 9 de la noche. ¿Y por qué llegaba más tarde? Porque los cultos comenzaban a las 9. Los verdaderos cultos comenzaban a las 9. Yo te dije que el pastor decía, cuando yo me convertí, el pastor dijo, el culto se acabó, pero el que es cristiano que se quede, porque ahí entonces iban a echar ellos sufriendo con los demonios, la manifestación de Dios. Ellos daban un culto tradicional de 7 a 9. Se puede decir. Cuando iban a despedir, se manifestaba el poder de Dios. La gloria caía cuando iban a despedir. Y el que del Edén sabe que es así. Gloria a Dios. Sabe que los cultos comenzaban, un culto normal se podía acabar a las 12 de la noche. Como que nada es nada. Entonces, a la manifestación. Se quedaban ahí, no, Isi se iba porque Isi era muy prudente, por eso era que me daban mi pela, porque decían, ¿por qué Isi se va y tú no? Yo, porque es que yo no puedo. Yo no soy normal. O sea, tú estabas buscando el poder que tú mencionaste al principio. Lo que yo dije, yo quiero el poder. Entonces, el poder. Tú te quedabas ahí porque tú querías recibir ese poder. Claro, manín. Gloria a Dios. Claro, entonces, fue difícil, pues entonces yo decía, me van a dar, pero un gutazo, un trancazo. Y ahí yo, como que me medio consolaba, hasta que un día, mi tía, con el espíritu, tú sabes, endemoniada, Regado, sí. me dice, tú vas a tener que salirte de esa iglesia. Y me miró con esa mirada endemoniada. Y yo le dije, mire lo que le voy a decir.
de aquí no me saca nadie. Coge un cuchillo y me la cabeza, le dije, porque de aquí nadie me saca. Entonces, cuando yo le dije así, que ella, lo que había en ella, entendió, porque a lo que yo le hablé, no fue a ella, fue al espíritu que había en ella. Yo le dije, yo estoy paga ya. Coge un cuchillo y córteme la cabeza, pero fue como, ella estaba endemoniada, yo estaba en diosa, y dije, córteme la cabeza. La otra más rosa, ella del diablo y tú de Dios. Sí, cuando el espíritu, porque fue al espíritu, yo le dije, es contigo que estoy hablando, por dentro, yo decía, es contigo que estoy hablando. Y decía, mejor mátame, que yo sepa dónde voy, porque ya después que yo me quería matar, entonces yo decía, si tú me mandas, yo no tengo problema, yo sepa dónde voy, sí. Porque ya yo entendí, yo dije, espérate. Sí. Entonces, conocí al Señor en ese proceso. Cuando Manita muere, fue muy difícil, pero yo recuerdo que duré 6 meses en un cuadro, se puede decir, depresivo. Donde 6 meses. 6 meses. Gloria. 6 meses, como yo lo conté. Yo llamaba a mi prima Yaritza y le decía, Yari, ven, porque yo lloraba tanto que la presión, o me subía o me bajaba, pero la presión me daba un asunto. Y yo le decía, ven para que tú estés ahí, por si me da algo, tú me lleves al médico y no me dejes morir. Yo duré 6 meses llorando, hasta que un día yo esperaba que todos en mi casa se acostaran para yo levantarme a llorar hasta las 6 de la mañana. ¿La noche entera llorando? La noche entera. Yo duré meses, 6 meses en esa vuelta. Yo no dormía, tenía una ojera, me parecía. No dormía. Si dormía era como por ratico porque el cuerpo, pero no dormía. Ahí recuerdo que en eso también entro en un proceso de enfermedad, o sea, de la vista. Que si no me hacen un tratamiento rápido voy a perder la vista. Entonces todo como que se me juntó. La situación de Uyi, mi Manita, Freudelín, todo. Se me juntó todo. Era como Job. No hablaba uno y que venga el otro. No había terminado uno. No, y venía el otro. Y yo decía, Dios mío, pero ¿hasta cuándo es? Yo recuerdo que a los 6 meses, un día llorando, le dije que pasó un proceso que iba a quedar ciega. Entonces estaba aquí en Santo Domingo, en la casa de donde vivía mi madre, y recuerdo que eran de madrugada y yo siento esas manos calienticas que me hace así. Me pasa la mano por la cara, yo estaba llorando, y yo recuerdo que comencé a escuchar esa voz que me trajo mucha paz. Y me dijo, ya no vas a llorar más por este proceso. Yo seco tus lágrimas hoy. Y recuerdo que ahí Dios hizo un pacto conmigo. Y me dijo, por cuanto tú has pasado este proceso, yo hago pacto contigo hoy. Y yo te prometo que ningún miembro de tu familia va a morir antes de confesar a Cristo. Y me dijo, y te prometo que aún en el último momento de su vida, te lo salvo. Oye, no dijo lo salvo, te lo salvo. O sea, por amor a ti. Te lo salvo, me dijo. Como habló con David, por amor a mi siervo David. Santo Dios mío. Wow. Te lo salvo, me dijo. Y fue algo tan poderoso lo que yo sentí en ese momento, que yo nunca más volví a llorar por ese proceso. Nunca más. Gloria. Wow, qué lindo. Y yo te digo, yo he vivido muchas experiencias, pero que me marcaron fue esa, porque esa fue lo que yo entiendo que desencadenó muchas cosas en más guerra, claro, porque la guerra. Si el enemigo no se va a estar quieto cuando Dios te trae una pero con esa palabra que Dios me dio, Dios me la dio, no fue un ángel, no fue Dios que me habló, porque te decía que comencé, yo le dije, quiero sentir el poder y quiero ver el poder, y él me dijo, yo estoy aquí. Entonces yo sabía quién era que me estaba hablando, yo sabía lo que se me había revelado, y él me dijo, aún en el último momento de su vida, te lo salvo. Y eso se materializó como 2 años
más adelante. Que entonces, yo te dije que me crié con Uyi y con su esposo, ¿verdad? Sí. APA. Entonces, APA entra en un cuadro de diabetes, ¿sabes? De enfermedad ya un poquito mayor. Entonces, Uyi me manda a buscar, estoy tratando de resumirlo, Uyi me manda a buscar y me dice, Maoli, ven rápido porque tu papá está muriendo. Le había movido diferentes médicos. Y cuando yo llego al campo, digo, wow, uno de Tamayo, pero él estaba interno en Barahona. Cuando yo llego a Tamayo, yo duré 3 días antes de yo llegar a Barahona. O sea, tú saliste de aquí a Tamayo. Y en vez de irte directamente al hospital, sí, 3 días. Yo me quedé 3 días en Tamayo. Yo ahí en esos 3 días yo me metí en la iglesia. Okay. Yo duré 3 días en la iglesia. En matutino, metí en la iglesia. Y cuando pasaron los 3 días, ya yo tenía que venir a Santo Domingo porque yo estudiaba. Yo tuve que ir a Barahona porque para eso fui. Pero sí. Yo me quedé esos 3 días orando para que el Señor me diera la fuerza y que me dijera qué yo tenía que hacer. Como que si yo voy a algo, pero yo no lo sabía. Sí. Yo fui. Y yo me metí esos 3 días para que Dios me diera la fortaleza para poder ver a APA en esa condición. Cuando pasaron los 3 días, yo voy a Barahona. Yo voy con un tío mío, me quedo en el pasillo y la puerta estaba como media cerrada, pero con una endijita abierta. ¿Que te permitía ver? Me permitía ver. Y cuando yo vi a APA en esa cama, yo dije, pero ese es un muerto. O sea, él está muerto, literal. Pero respiro, lloro, me seco las lágrimas y entro. Cuando yo entro a la habitación, la doctora que está ahí, yo comienzo a llorar encima de él. O sea, así. La doctora me dice, no llores, mejor habla, porque él te va a escuchar. La doctora me habla con una autoridad y hay una gente orando ahí y yo como que reaccionar. Dije, espérate, coge valor, Mauri. Sí. Y yo puse mis manos sobre él así, no oré, puse mis manos sobre él y yo veo que él comienza a temblar, que el cuerpo de él comienza a temblar. Y Uyi me había dicho que tenía días rechazando el medicamento. De repente estira un pie, mueve un pie, estira el otro y mueve la mano. Y digo yo, doctora, corra. Porque yo me asusté porque fue como de repente, pero como tieso, como así. Entonces yo dije, oh, ¿y qué fue? Yo llamé a la doctora de una vez se encargó y yo salí. Nada más fue eso. Yo fui a ponerle la mano así. Cuando yo salgo, le digo a Uyi, Uyi, mire, antes de nosotros llegar a Tamayo, que de Tamayo a Barahona son 30 minutos, 35 máximo. Antes de nosotros llegar a Tamayo, él se va a levantar de esa cama, va a comer, va a reaccionar de manera positiva a los medicamentos y usted me va a llamar cuando yo llegue y me va a decir que él está bien. Cuando yo le digo eso a Uyi, yo me voy. Uyi se queda como, sí, mija, sí. Cuando yo una respuesta como de consuelo, sí. Como que sí. Cuando yo llego a Tamayo, Uyi, inmediatamente yo llego, me llama y me dice, Maoli, tu pai se levantó. O sea, tú profetizaste lo que iba a pasar. Me dijo, tu pai se levantó. Le pusieron el medicamento y no lo botó. Gloria a Dios. Lo primero que hizo fue que pidió comida porque tenía muchos días que no comía. Él estaba literalmente muerto. Él estaba conectado por la máquina y le dieron un plazo que si hasta mañana, creo que era el día siguiente, no recuerdo bien. No reaccionaba, le iban a quitar la máquina porque él estaba muerto literalmente. Él estaba vivo por los aparatos, pero había un problema. ¿Sabe cuál? Había una palabra. Y él no se podía morir en esa condición, había una palabra. Entonces cuando yo voy, la palabra se activa. Aleluya. Cuando la palabra se activa, comienza a materializarse la palabra, porque lo que Dios dice tiene cumplimiento. Dios es fiel. Cada proceso que nosotros pasamos es por algo. Los procesos no son por pasarse. Dios te enseña, pero Dios te entrega también a través de los procesos. Dios me entregó una promesa. Yo quisiera que la mayoría de mi familia vean este testimonio, esta entrevista. Dios me hizo pacto
me hizo pacto conmigo y me dijo, aún en el último momento de tu vida, yo te lo voy a salvar. Y Abba se paró de ahí. Y él también se inclinaba por esas cosas de la idolatría y cuantas cosas. Pero ¿qué pasa? Dios lo salvó. Él salió de ahí. A los pocos días le dieron el alta. Le dieron el alta y él se convirtió a Cristo. Aunque murió, luego duró unos cuantos días congregándose. A los días murió. Pero ¿qué pasó? Dios lo preparó y se lo llevó. Dios cumplió su promesa. Dios me dijo, no que no había muerte. No que no iba a haber muerte. Sino que no se iban a perder. Sino que no se iban a perder. Santo Dios. Y a veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y nosotros creemos que si se murió, no. Hay cosas que tienen que ser. Aleluya. Pero lo importante es que haya salvación en tu casa. Amén. Procura que haya salvación en tu casa. Que no importa, mira, se escucha fuerte. Que no importa que haya muerte, pero que haya salvación en tu casa. Yo quisiera decirte en este día, no va a haber muerte, pero a veces es necesario porque a través de los procesos que nosotros conocemos al Señor. Cuando yo pasé por ese proceso, yo, aunque estaba llorando, pero no dejé de ir a mi matutino. En los matutinos se me activaron cosas, aunque yo no lo sabía. Cosas que yo hoy disfruto de ellas se me fueron entregadas en el matutino. Y lo que me hacía a mí en medio del proceso. Yo conocí a Dios en este proceso de la muerte de Manita, de mi hermana. En ese proceso fue difícil, pero en este proceso yo conocí a Dios. ¿Y qué hizo Dios? En medio de ese proceso usó una persona y me dijo, ahora tú me conoces. Porque Dios me conocía a mí, pero yo no conocía a Dios. Y era necesario pasar por ese proceso para que yo conociera a Dios. Yo no conocía a Dios cuando la leche se ligó, se escucha bonito, impactante. Yo no conocía a Dios cuando me dijeron, tú eres tal cosa. Yo conocí a Dios en medio de ese proceso. A veces nosotros tenemos que perder cosas para nosotros conocer a Dios. Y los pactos vienen a través del proceso. Suena un poco difícil, pero es así. Suena quizás doloroso, pero es así. Por eso te decía ahorita que Jacob no conoció a Dios mientras estaba bajo la falda de su mamá. Santo, gloria Jacob no conoció a Dios mientras estaba disfrutando de la comodidad de su casa. Él conoció a Dios cuando se vio huyendo porque lo estaban persiguiendo para matarlo. David tenía una intimidad con Dios, pero David, cuando entró en verdadero proceso, pudo decir que conoció a Dios. Si hablamos de Job, Job guardaba todo y sacrificaba por si acaso sus hijos pecaban. Pero cuando Job se vio en el verdadero sedazo, cuando lo estaban puliendo, cuando lo estaban pasando por donde nadie quiere pasar, entonces él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué te quiero decir? No le tengas miedo a las situaciones difíciles. Trata de encontrar a Dios en medio de ellas. Amén. Porque cuando Dios te permite muchas veces pasar por situaciones difíciles, es porque Él quiere mostrársete. Él se te quiere revelar. Pero muchas veces tomamos actitudes rebeldes en las situaciones difíciles y en vez de conocer, alejamos a Dios. Así es. Entonces Dios no quiere que tomemos una actitud rebelde. Dios quiere que le conozcamos. Por eso en medio del proceso tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Así es. ¿Qué tú quieres sacar de mí? ¿Cómo tú quieres que yo reaccione ante esta situación? Así es. Amén. Amén. Si no tiene otra... Bueno, te digo que son muchas experiencias, No, pero... ya el tiempo nos ha sí, abordado, bastante. porque ya tenemos muchos minutos en esto. Sí. Entonces, nadie una palabra y nos despide. Para la gloria del Señor, me puedo considerar como la primogénita en el evangelio de mi familia, pero siento en mi espíritu que yo soy la oración de alguien que fue antes que yo. Santo Dios. Yo no la conozco, no la conocí. Para mi generación, Dios me llamó y me dijo, te llamo para libertar a tu familia.
pero en mi espíritu yo siento que yo soy la respuesta de alguien que fue antes que yo. Entonces déjame decirte que aunque tú entiendas que lo que tú estás viviendo en este momento no tiene ningún resultado, déjame decirte, Dios mío, yo siento a Dios muy fuerte aquí. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Te dice el Señor que ese proceso que tú estás viviendo es porque Dios está marcando una generación a través de ti. Que aunque tú no veas resultado en el momento, a alguien le va a caer esa oración. Gloria. A alguien le va a caer esa gracia. A alguien Dios va a levantar de tu familia. Y a alguien Dios va a usar. Y le va a decir, yo te escojo para libertar a tu familia como lo hizo conmigo. Y que yo sé que el proceso o que los procesos que a mí me han tocado vivir, yo sé que no ha sido para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. Alguien está pasando por situaciones difíciles que entiende que no te vas a morir en medio del proceso. Gloria a Dios. No te vas a morir. Y si todavía tú mueres, de tu simiente Dios va a levantar a alguien que cumpla la asignación que te corresponde a ti. Amén. O que tal vez Dios comenzó contigo, pero no para terminarlo contigo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios le hizo promesa a hombres en el Salón de la Fama y que no todos ellos vieron esas promesas, pero sí la vieron en su descendiente. Abraham no vio la descendencia como la arena del mar, pero hoy en día nosotros somos hijos de Abraham. El hecho de que tus ojos físicos no estén viendo lo que Dios te dijo no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Quiere decir que allá arriba hay un Dios fiel, real y verdadero y que lo que Él te dijo, Él lo va a cumplir. Yo sé que no todos han venido al camino, pero aún en el último momento de su vida Dios lo va a llamar para salvación. Recuerdo que un primo tuvo un accidente y otra prima me llamó y me dijo, fulano tuvo un accidente. Yo lo único que le dije, Jehová, si te lo va a llevar, tú sabes lo que tienes que hacer. Sálvalo antes de llevártelo. No digas que se murió sin confesar. Sálvamelo antes de llevar. Acuérdate que tú me dijiste que tú me lo ibas a salvar. Y tú sabes qué pasó, no murió. No pasó nada, fue un accidente, perdió el conocimiento, pero llegó el hombre en sí, porque hay una palabra. Amén. Así que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Amén. que esta palabra sí ha sido de bendición y de edificación para tu vida. Te exhortamos que lo compartas con alguien que tú entiendes que Dios le va a. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.